días, queridos estudiantes. Hoy día estamos aquí empezando lo que es el CEPU virtual del distrito de Pocoyay. Conmigo van a llevar el curso de historia, soy el profesor Freddy Alca Gómez. Agradezco de antemano esta iniciativa que está desarrollada justamente por el Consejo Distrital de Pocoyay. Empezamos con historia. Bueno, en esta sesión vamos a hacer una breve introducción, vamos a desarrollar algunos conceptos básicos que nos va a permitir entender esta materia. Asimismo vamos a desarrollar lo que corresponde a las fuentes o elementos necesarios que nos hacen entender todo un proceso histórico. Asimismo vamos a desarrollar lo que son las ciencias auxiliares y después vamos a tocar los temas de geohistoria para terminar con las propuestas de las divisiones de la historia. Cuando nos introducimos a estudiar la historia debemos considerar, como lo señalan algunos autores, que tenemos que tratar la materia de una ciencia y la ciencia de una materia. En buena cuenta, considerando también los contenidos, por ejemplo, que nos ofrece Pablo Macera, nos dice que la historia tiene que ser tomada como ciencia y como proceso. Cuando se refiere a la historia como ciencia, definitivamente se orienta a lo que es la investigación, el análisis y la interpretación de fuentes. Pero cuando hablamos de proceso o la historia como proceso, se refiere al conjunto de experiencias que se suceden en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Así, por ejemplo, se puede hablar de historia del Perú republicano, historia del Perú preincaico o historia de Chile, digamos, colonial, ¿no? Etcétera, etcétera. Asimismo, cuando entramos a tocar ya el tema de historia, de acuerdo a lo que requiere un examen de ingreso a la universidad, definitivamente tenemos que tomar, por ejemplo, el nombre de Heródoto. Y cuando hablamos de Heródoto nos remitimos al considerado padre de la historia. En buena cuenta, la labor que hace Heródoto es separar justamente, digamos, la perspectiva providencialista de la perspectiva humana. Es decir, en la antigua Grecia, las referencias que se hacían de los hechos del pasado era considerando la participación de los dioses. Pero cuando tomamos en cuenta Heródoto, se direcciona solamente a tomar en cuenta los hechos donde participan los hombres, más no así la participación de los dioses. Haciendo esa aclaración, ¿no?, se entiende pues de que Heródoto vendría a ser el padre de la historia porque ya le otorga, se puede decir, esa característica a la historia. Digamos, ¿qué cosa es? Los hechos donde participan meramente los hombres. Bueno, la historia es una ciencia social. La historia es una ciencia social que estudia, digamos, el pasado histórico del hombre, pero estudia el pasado histórico del hombre a partir de la investigación y el análisis de fuentes, como hemos señalado. Si es que no se desarrollaría la investigación y el análisis de fuentes, entonces perdería esa característica de la historia y podría ser considerada, por ejemplo, literatura o, como dicen algunos autores, hasta religión. La historia, señores, se, trabaja directamente con la investigación y fuentes concretas. La historia no es una ciencia exacta, directamente refiriéndonos a las interpretaciones. Las interpretaciones de la historia pueden variar de acuerdo a diferentes perspectivas, ¿no? Asimismo, el conocimiento histórico tampoco es permanente. ¿Por qué? Porque el conocimiento histórico continuamente, es dinámico, ¿no? Aparecen nuevos descubrimientos o la aplicación de nuevos métodos y técnicas que le dan otra perspectiva a un determinado hecho o proceso histórico. Por ejemplo, podríamos señalar que hasta hace algunos años, ¿no?, me atrevo a tomar este ejemplo, se consideraba como la primera ciudad prehispánica del Perú a la ciudad de Cahuachi. Sin embargo, en los últimos años los trabajos de Rusciani, por ejemplo, ¿no?, nos dan como conclusión de que la ciudad prehispánica más antigua en el Perú es sin lugar a dudas Caral, ¿no? Y esto se ha dado, ¿por qué? Porque ha habido toda una aplicación de nuevas técnicas y un conjunto de investigaciones que han sacado como conclusión este contenido, ¿no? Asimismo, el estudio del proceso histórico, como dijimos, tiene diferentes perspectivas.
Pero para entender la perspectiva que por lo general se toma, que es una perspectiva positivista, se debe señalar de que se toma como punto clave la creación de la escritura. Es decir, el proceso humano, que es el proceso histórico del hombre, ¿no?, se divide a partir de la escritura en dos grandes espacios: la prehistoria y la historia, que es justamente la perspectiva que siempre se toma, digamos, para los estudiantes, y también se toma muchas veces para los exámenes de ingreso a los centros superiores de estudio. Dijimos que la historia es una ciencia porque trabaja a partir de la investigación y el análisis de fuentes concretas. Pero ¿qué cosas son las fuentes? Las fuentes son todo elemento que nos sirve para reconstruir un proceso histórico. Nos permite analizar, entender e interpretar todo lo referente a un proceso histórico. Cuando hablamos de fuentes, ¿no?, tendríamos que considerar que existen divisiones que realizan diferentes autores, ¿no? Por ejemplo, tenemos las fuentes según su relación temporal con el pasado, ¿no? Y también tenemos las fuentes según el tipo de fuente, ¿no? ¿Correcto? Cuando vemos el primer planteamiento, ¿no?, sobre según la relación temporal con el pasado, entonces definitivamente encontramos dos tipos de fuentes: las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellos testimonios directos, ¿no?, que nos vinculan al hecho. Definitivamente es toda información directa de los que tomaron parte en el hecho o en el proceso histórico. Por ejemplo, podríamos señalar, ¿no?, como fuente primaria para entender, por ejemplo, todo el proceso de conquista del Perú, a las referencias de los primeros cronistas, ¿no? Entonces, eso podría ser considerado, en este caso, ¿no?, como fuente primaria. Un segundo tipo dentro de este grupo serían las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias ya vendrían a ser las interpretaciones de las fuentes primarias. En buena cuenta, nos estamos refiriéndonos a toda la producción bibliográfica, o sea, a los textos que realizan muchos autores considerando las fuentes primarias. Cuando nos referimos al otro grupo de fuentes, según el tipo de fuente, aquí encontramos hasta 5, digamos, tipos de fuentes que consideran algunos autores, ¿no? Por lo regular se consideraban 3, pero últimamente en los exámenes de ingreso siempre se consideran hasta 5 tipos, y eso lo vamos a desarrollar, ¿no? Primero, las fuentes materiales. En algunos textos vienen como fuentes arqueológicas, ¿no?, o monumentales. En buena cuenta son todos aquellos elementos de consistencia física que nos sirven para reconstruir un proceso histórico. Aquí tenemos todo lo que constituye la, digamos, creación humana, ¿no?, que puede ser la cerámica, la textilería, la arquitectura, ¿no?, todos los elementos líticos, por ejemplo, puntas de lanza, lascas, raspadores, ¿no? Pero también algunos autores señalan que dentro de las fuentes materiales se debería considerar, digamos, como una separación de acuerdo a su consistencia, si cabe la palabra. Por ejemplo, podríamos tener fuentes antroposomáticas que vendrían a ser los mismos restos humanos. Los restos óseos humanos vendrían a ser, por ejemplo, fuentes materiales, pero de consistencia antroposomática, ¿no? También podría haber fuentes materiales de consistencia etnobotánica, por ejemplo, algunas evidencias de plantas o vegetales que nos han sido dejados por los antiguos hombres y que nos sirven para reconstruir un proceso, por ejemplo, histórico, ¿no? Así muchas veces, en el caso de algunas excavaciones, por ejemplo, aquí cerca a nuestra ciudad, en Arica, se encontraron algunas tumbas y en ellas se hallaron, por ejemplo, algo de quinoa, ¿no? Y esas semillas de quinoa, entonces, constituirían una fuente etnobotánica, ¿no?, que nos permitiría entender, digamos, la interrelación que existía entre la gente del litoral con la gente andina. Así también, dentro de las fuentes materiales, algunos autores dicen también que existen, digamos, fuentes materiales etnozoológicas, por ejemplo, algunos restos de animales
que también han sido trabajados por el hombre y constituirían un elemento para poder reconstruir un proceso histórico. Me refiero, por ejemplo, pueden ser astas o pueden ser hasta pellejos o cueros de animales, ¿no? En los cuales, por ejemplo, exista cierto trabajo humano. Bueno, otro grupo dentro de las fuentes, según su tipo, estarían las fuentes escritas o documentales. Aquí está toda información que nos llega sobre un hecho histórico a partir de la escritura, por ejemplo, ¿no? Las crónicas, los libros, las cartas, los partes de batalla, ¿no? Definitivamente este tipo de fuente tiene hasta cierto punto una vinculación ya con lo occidental. En el proceso histórico peruano habría que entender de que son los europeos quienes traen la escritura a estas tierras, ¿no? En ese caso también habría que entender que para muchos autores, dentro de las fuentes escritas o documentales, ¿no?, también estarían ahí consideradas algunas inscripciones, ¿no?, que vendrían a ser el campo de estudio de la epigrafía, por ejemplo. Por ejemplo, me atrevo a señalar los petroglifos, ¿no?, que para muchos constituyen, digamos, algunos elementos que nos permiten recabar cierta información de un contexto, digamos, determinado, ¿no? Si bien es cierto, no es una forma de escritura, son un conjunto de figuras o inscripciones, ¿no?, a veces, así lo señalan los autores, que nos permiten entender tal vez un contexto, ¿no? En algunos textos también se señala que dentro de las fuentes o documentales o documentadas, también dicen algunos, estarían ahí también incluidas, dada la perspectiva actual, ¿no?, todo lo que vendría a ser la fotografía y las imágenes de video, ¿no? Bueno, dentro de las fuentes según su tipo también tenemos las fuentes orales o testimoniales. Aquí directamente nos remitimos a las leyendas, a los mitos, a las fábulas, a los cuentos, ¿no? Franklin Pierce, que es un gran historiador, nos dice que una leyenda es en realidad un relato real contado de manera fantástica. Por lo tanto, una leyenda debería ser interpretada para entender un proceso histórico, ¿no? Por eso es que se consideran muchas leyendas, se consideran como, digamos, elemento primordial para entender un proceso histórico. Por ejemplo, podríamos señalar la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, la cual nos permite entender un origen sureño del Tahuantinsuyo. En buena cuenta nos está diciendo que el origen del Tahuantinsuyo radicaría en Puno, ¿no?, en las orillas del lago Titicaca, interpretando, por supuesto, la leyenda. Asimismo, dentro de las fuentes según su tipo también tenemos las fuentes lingüísticas, que señalan que, en buena cuenta, ¿no?, las lenguas de los antiguos pueblos peruanos también de alguna u otra forma, su interpretación, su estudio toponímico nos permitiría también entender un proceso histórico. Por ejemplo, me remito yo, por ejemplo, a ver las terminaciones tipo ana, ane, ani, ata, que vendrían a ser, según muchos autores, terminaciones aymaras, ¿no? Entonces, si encontramos esas terminaciones en toponimias, ¿no?, encontramos esas terminaciones, nos permitiría entender que ha existido en ese lugar un proceso de ocupación aymara. Por ejemplo, aquí en Tacna tenemos un lugar que se llama Calana, por ejemplo, ¿no? Calaana, la terminación es aymara. Entonces, al interpretar el nombre Calana, lugar de piedras, entonces podríamos entender nosotros que ha sido un lugar que ha tenido una ocupación aymara. Tarata, por ejemplo, Taraata, ¿no?, la terminación ata se asume que es aymara, entonces Taraata, lugar donde hay árboles de tara. Entonces también podríamos entender o podríamos lograr una explicación de un proceso de presencia aymara en esos lugares, ¿no? Bueno, y así muchos nombres más. Otro tipo de fuente, según, ¿no?, este criterio, según este grupo, son las fuentes etnológicas, que se remiten justamente a los usos y costumbres. Muchos usos y costumbres que desarrollan los pueblos, que es parte de una cultura de un pueblo, se manifiestan repetitivamente en otros escenarios. Eso nos permitiría entender, por ejemplo, un proceso de inmigración, ¿no?, o un proceso de vinculación con sus orígenes. Podríamos señalar, por ejemplo, el caso de, digamos así, se me ocurre aquí en Tacna la fiesta de la Candelaria, ¿no? Nosotros sabemos que
perdón, la fiesta de la Virgen de Copacabana. Antiguamente no se daba aquí la festividad de la Virgen de Copacabana, aquí en Tacna, pero actualmente ya desde hace algunos años se desarrolla en nuestra ciudad, ¿no? En el distrito de Alto de la Alianza se desarrolla una gran festividad, que es la festividad de la Virgen de Copacabana. Si lo analizamos desde el punto de vista etnológico, nos permitiría entender justamente todo el proceso de migración que ha existido, ¿no? Es decir, la gente que ha venido procedente del lugar donde se daba el culto a esta imagen, ha llegado aquí y ha, digamos, ha difundido esa costumbre, ¿no? Esa festividad. Entonces, al entender que esta festividad, que no es propia de Tacna, pero que se ha arraigado, o se está arraigando, nos permite entender un proceso de inmigración, ¿no? E incluso de procedencia. Bueno, estos son los tipos de fuentes. Otro punto principal dentro de los conceptos y de la parte temática, digamos, de la historia son justamente las ciencias auxiliares. Y cuando hablamos de las ciencias auxiliares, bueno, muchos autores colocan una gran relación. Yo voy a colocar aquí algunos que son los más básicos y los que siempre vienen en los exámenes. Pero voy a señalar primeramente que la geografía y la cronología son importantísimos. Para algunos autores, estos son los ojos de la historia. ¿Por qué? Porque la geografía y la cronología permiten al historiador ubicar el hecho histórico en un espacio y en un tiempo. La geografía nos permite ubicar el espacio donde se desarrolla el hecho histórico y la cronología el tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que son consideradas los ojos de la historia. Asimismo, hay otras ciencias auxiliares o disciplinas, dicen algunos, por ejemplo, la arqueología. La arqueología nos permite, ¿qué cosa? El estudio de los restos arqueológicos, los restos monumentales, ¿no? ¿Correcto? Entonces eso, de esa forma, ayuda al entendimiento del proceso histórico. La paleontología se remite directamente al estudio de los restos fósiles, pero de los fósiles muy, pero muy antiguos, ¿no? La paleontología, por ejemplo, es muy importantísima en lo que vendría a ser el estudio de la geohistoria, o sea, el estudio de la historia de la Tierra, ¿no? Todo lo que es el entendimiento de las eras geológicas, por ejemplo. La antropología también es una ciencia auxiliar de la historia que nos permite reconstruir las características físicas de los antiguos seres humanos, ¿no? Por ejemplo, a partir de restos fósiles, ¿no? Se puede reconstruir la fisonomía, ¿no? de un ser humano. Incluso también está vinculado al entendimiento de la cultura, ¿no? Pero bueno, directamente la antropología, por ejemplo, se ha utilizado mucho o ha trabajado mucho, si cabe la palabra, en lo que vendría a ser la reconstrucción de los especímenes del proceso de hominización, por ejemplo, ¿no? Cómo saber que la forma que tenía la cara, la forma de la nariz, los ojos, ¿no? Justamente a partir del análisis de los restos fósiles, ¿no? Pero los análisis de tipo antropológico, se hace una reconstrucción. La antropología es importantísima, vuelvo a recalcar, porque reconstruye los caracteres físicos de los seres humanos a partir del análisis de restos fósiles humanos. La etnología, bueno, es parte de la antropología, pero estudia directamente lo que es la cultura o las manifestaciones culturales de un pueblo, definitivamente. La paleografía nos remite al estudio de las escrituras antiguas, por supuesto, definitivamente, las escrituras antiguas. Tiene una vinculación con la epigrafía, porque la epigrafía también, digamos, estudia lo que vendrían a ser las inscripciones. Y algunos señalan o hacen la aclaración, algunos autores hacen la aclaración entre lo que vendría a ser el campo de trabajo de la paleografía y la epigrafía, ¿no? La paleografía de las escrituras antiguas, cuando los signos son codificados, pero cuando los signos no son codificados o las inscripciones no son codificadas, entonces ahí es el claro campo de trabajo de la epigrafía, porque la epigrafía interpreta esas inscripciones o esos signos, ¿no? Interpreta. La numismática es la disciplina que estudia, ¿qué cosa? Las monedas, ¿no? Y medallón. La heráldica es la disciplina que ayuda a la historia a interpretar cosas, los escudos. Y el folclore es el estudio de las tradiciones y costumbres, ¿no? Es, como dicen algunos autores,
la ciencia del pueblo. Bueno, entramos ahora a la geohistoria. En esta primera sesión definitivamente tenemos que tocar también la geohistoria. Y como hemos dicho, la geohistoria es la historia de la Tierra. La historia de la Tierra, ¿sí? Acá tenemos más o menos un pequeño conceptito, dice, es la parte de la historia natural que estudia la historia de la Tierra, ¿no? La cual, apoyada en el estudio de los estratos geológicos y los fósiles más antiguos, plantea reconstruir un conjunto de mutaciones que conforman el proceso histórico de la Tierra. Cuando hablamos de la geohistoria, definitivamente nos remitimos a hablar de las eras geológicas, ¿no? Aquí tenemos más o menos a manera de gradería, ¿no? Y podemos ver justamente desde lo más lejano hasta lo más próximo, ¿no? La era azoica. La era azoica, cuando, digamos, no hay vida. El término a significa sin, ¿no? Zoica significa vida. Azoica, cuando no hay vida, ¿no? La imagen es clara y precisa, solamente la Tierra es un conjunto, es una masa incandescente, ¿no? Después vendría la era arqueozoica. La era arqueozoica significa vida arcaica, ¿no? Se señala, los estudios geohistóricos señalan que en la era arqueozoica aparecen las primeras formas de vida. Y las primeras formas de vida son formas unicelulares, los metazoos, los protozoos, ¿no? La vida había empezado en el agua, ¿no? Definitivamente, en los mares. De ahí van a pasar miles de millones de años y vamos a seguir avanzando. Entramos a lo que es la era paleozoica. En la era paleozoica ya estamos hablando de la presencia, por ejemplo, de moluscos, de peces acorazados, de algunos batracios también, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando ya se difunde la vida en el mar, vida animal y vida vegetal, también están las algas, ¿no? E incluso algunos autores señalan que la vida ya comienza la vida vegetal comienza ya a cundir en la parte terrestre, ¿no? Después, continuando, tenemos la era mesozoica. La era mesozoica para muchos autores es la era del gigantismo, todos lo conocemos, es la era de los dinosaurios, ¿no? Aquí dentro de las eras encontramos hasta 3 periodos, Cretácico, Triásico y Jurásico, por supuesto, ¿no? Pero todos reconocemos a la era mesozoica como la era de los dinosaurios, la era del gigantismo. Después del mesozoico tenemos el cenozoico. Cenozoico quiere decir vida nueva, ¿no? La era cenozoica viene a ser la era en la cual destacan, se puede decir, los mamíferos, ¿no? Se ha señalado que por algunas razones que todos conocemos, ¿no? El choque de la Tierra con un meteorito, ¿no? Entonces hubo un gran cambio, si cabe la palabra, que llevó también a la extinción de los dinosaurios. Entonces, las especies que comenzaron a progresar, si vale la palabra, ¿no? Vendrían a ser los mamíferos, ¿no? Entonces, en la era cenozoica es la era donde cunden, pues, los mamíferos, ¿no? Y dentro de los mamíferos hay diferentes ramas, ¿no? Ahí dentro de las ramas encontramos a los primates. Y de los primates también encontramos primates antropoideos y lemuroideos. De la rama de los primates antropoideos, ¿no? Encontramos los homínidos, ¿no? Y a partir de los homínidos, señalan algunos autores, hace 5 millones de años había comenzado todo un proceso de cambios y mutaciones que vendría a ser parte del proceso de hominización, para que se dé como resultado, hace aproximadamente 2 millones de años, con la aparición del ser humano, ¿no? El género Homo. Y cuando estamos hablando de la aparición del género Homo, ya estamos hablando de la era antropozoica, la era de la presencia humana. Entonces, cuando hablamos de la geohistoria, estamos hablando definitivamente de qué cosa? De las eras geológicas. Tengo aquí en el cuadro las 6 eras geológicas que vienen en los exámenes, ¿no? Azoica, arqueozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica y antropozoica. Hay que recordar que el término zoica significa vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, azoica sería sin vida, ¿no? Arqueozoica, vida arcaica, paleozoica, vida antigua, cuando ya aparecen, dijimos, justamente los peces, ¿no? Peces acorazados, ¿no? Batracios, moluscos, ¿no? Mesozoica, vida intermedia, ¿no? O sea, el momento que aparecen los dinosaurios, dijimos del gigantismo. Cenozoica, vida nueva, ¿no? Cenozoica, vida nueva, ¿no? Ahí aparecen los mamíferos. Y antropozoica, cuando hace su aparición el ser humano, en lo que vendría a ser el Pleistoceno.
Si bien es cierto, la era es la era antropozoica, hay que entender de que la era antropozoica tiene dos periodos, el Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? El hombre aparece en el Pleistoceno. Aquí también tenemos un pequeño cuadro, resumen, pero vamos a ver, pero tenemos también aquí. Aquí está, este es el cuadro resumen, en cronología y en era, ¿no? Azoica, arqueozoica, paleozoica, mesozoica, cenozoica, antropozoica. Sus características también las tenemos. La azoica, no hay vida sin vida. Arqueozoica aparecen las primeras formas de vida, también se sucede la evolución química y biológica, ¿no? Formación de la atmósfera con oxígeno, por supuesto. Si dijimos que aparecen las algas, entonces las algas son vegetales, entonces ¿qué es lo que hacen? La presencia de las algas entonces va haciendo posible la aparición o la formación de la atmósfera con su carga de oxígeno, por supuesto. Aquí hay un punto muy importante, acá dice periodo algonquino, porque a veces en los exámenes nos dice ¿cuándo aparece la vida? No nos dice si es era o si nos dice que es periodo, ¿no? Vuelvo a repetir, cada una de las eras tiene periodos, pero si la pregunta solamente nos dice ¿cuándo aparece la vida? Esto nos podría ayudar. La vida aparece en el periodo algonquino dentro de la era arqueozoica. Siempre hay que entender cómo nos plantea la pregunta. Paleozoica, dijimos, vida antigua, ¿no? Ahí tiene el rango cronológico, pero también aquí podemos ver justamente qué cosas, las características, el inicio de la vida en el mar, como dijimos, peces acorazados, moluscos, ¿no? Primeras ocupaciones biológicas en la parte continental, ¿no? ¿Listo? Mesozoica, en la vida media, tenemos también el rango cronológico, y la característica sería la preponderancia de los reptiles. También aparecen las primeras aves y también los mamíferos, no como lo conocemos ahora, por supuesto. Se señala, por ejemplo, que la primera ave habría sido el Archaeopteryx, por ejemplo. Bueno, Cenozoica, vida nueva, ¿no? O vida moderna, le dicen algunos, correcto, ¿no? Aquí tenemos ya la desaparición de los dinosaurios, ¿no? Correcto, el desarrollo de las aves y mamíferos, y también se produce, dijimos, el inicio de la ovinización, según algunos autores, hace 5 millones de años. La era antropozoica, ya la aparición del hombre en el periodo Pleistoceno. ¿Listo? Para completar esta parte del marco teórico tendríamos que tomar en cuenta qué cosa es la división tradicional de la historia, ¿no? Así vienen los textos, división tradicional de la historia universal. Esta división, este planteamiento es el clásico, es el tradicional, como dicen, ¿no? Y dijimos bien claro, ¿no? Cuando vemos esto, tenemos que entender la perspectiva positivista, que toma como punto, ¿no? Digamos, de quiebre, si cabe la palabra, todo este proceso, ¿no? Histórico, la invención o la creación de la escritura, es decir, todos los procesos anteriores sería prehistoria y esto sería historia, ¿no? Este planteamiento corresponde, señores, a un tal Buchar de Perthes, ¿no? ¿Correcto? Él es el que plantea esto, por supuesto. Y esto de las edades, si no me equivoco, es de Cristóbal Keller, ¿no? Aquí tenemos claro, esta propuesta es de corte positivista que prioriza el desarrollo histórico europeo, por supuesto. Nosotros sabemos que la edad antigua comienza con la invención de la escritura y termina con la caída de Roma, ¿no? Caída de Roma. Algunos autores dicen caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, después viene la Edad Media. La Edad Media comienza con la caída de Roma y concluye con la toma de Constantinopla, año 1453. Algunos autores dicen caída del Imperio Romano de Oriente. Es discutible, dicen algunos autores, porque ya no había Imperio Romano de Oriente, solamente había una ciudad que era Constantinopla. Cae Constantinopla. Bueno, había que entenderlo también eso. La edad moderna abarca desde la toma de Constantinopla en el año 1453 hasta 1789, la Revolución Francesa, ¿sí? Tenemos ahí. Y a partir de la Revolución Francesa hasta nuestros días es la era contemporánea. Cuando hablamos de la división tradicional de la historia, definitivamente tenemos que destacar algunos hechos importantes. Por ejemplo, en la edad antigua, el desarrollo de los imperios esclavistas. Aquí definitivamente está el desarrollo de Egipto, de Candeo Asiria, de Fenicia, bueno, de los hebreos, Persia, Grecia, Roma, ¿no? Bueno. Asimismo, hay algo importantísimo. En esta edad, en la edad antigua, nace el cristianismo, nace Jesucristo, ¿no? En la Edad Media también hay algunos hechos trascendentes, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de los reinos bárbaros, el ascenso del cristianismo. No está diciendo que nace el cristianismo, sino el ascenso del cristianismo. En buena cuenta, el poder del papado, ¿no?
¿Qué más? El desarrollo del Imperio Carolingio, el nacimiento del islamismo, ¿no? Claro, aquí aparece la figura de Mahoma, ¿no? Quien establece la religión islámica, ¿no? Por eso el nacimiento del Islam. Alá, ¿no? Aparece en este tiempo. Desarrollo del feudalismo, por supuesto, la guerra de las cruzadas, que enfrenta Oriente con Occidente, el surgimiento de las ciudades. Claro, la guerra de las cruzadas va a generar cambios en Europa, la caída del feudalismo y el robustecimiento de la monarquía y la aparición de las ciudades, ¿no? El resurgimiento de las ciudades, ahí también claro. Y por supuesto también a lo largo de la Edad Media va a haber qué cosa, una gran vida religiosa que hasta cierto punto deshumaniza al hombre, ¿no? Y entonces se va a desarrollar un movimiento llamado el humanismo para, digamos, retomar ese carácter humano de los seres, ¿no? De ahí vamos con la Edad Moderna. La Edad Moderna también tiene sus hechos importantísimos. Tenemos qué cosa, en la Edad Moderna se da inicio a los descubrimientos geográficos, claro, porque se rompió pues, la comunicación comercial entre Europa y Asia, con la toma de Constantinopla, entonces tiene que haber una búsqueda de nuevas rutas, y eso lleva consigo qué cosa, el inicio del descubrimiento geográfico. Se da el desarrollo del Renacimiento, se da el desarrollo de la reforma religiosa, se da el ascenso de las monarquías europeas modernas, ¿no? Asimismo, se desarrolla la ilustración en el siglo XVIII, el desarrollo de la primera revolución industrial y la independencia de los Estados Unidos. A partir de 1789 comienza la edad contemporánea y entre los hechos más importantes tenemos ¿qué cosa? El desarrollo de la lucha de independencia de la América Española, el momento napoleónico, el desarrollo de los momentos nacionalistas europeos, ¿no? Desarrollo de la segunda revolución industrial, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, lo que se llama también la era espacial y por supuesto la globalización. Esta es la perspectiva tradicional. Pero las universidades también están tomando una perspectiva de carácter analítico, que, digamos, tiene pues ese toque marxista, si cabe la palabra, ¿correcto? Y entonces se plantea este cuadro, ¿no? La división del proceso histórico humano según los modos de producción. Según los modos de producción, ¿sí? Aquí ya se toma en cuenta mucho, digamos, el desarrollo socioeconómico, ¿no? Un análisis más marxista, digamos, ¿no? Más materialista, si cabe la palabra. Y cuando hablamos de proceso histórico humano según los modos de producción, nos situamos en tres estadios, ¿no? Salvajismo, barbarie y civilización. Cuando hablamos de salvajismo estamos hablando del momento en que el hombre definitivamente se remite al usufructo de la naturaleza, es decir, el hombre vive de lo que la naturaleza le ofrece. El hombre no es productor, solamente es un depredador. En palabras de algunos autores, es ¿qué se puede decir? Es una persona que solamente aprovecha, ¿no? Es un parásito, ¿no? De la naturaleza. Bueno, son los términos que usan algunos autores, ¿no? El hombre vive en el bosque, en cavernas, y utiliza el fuego y utiliza la piedra, ¿es correcto? Ahí está, el fuego utiliza la piedra, ¿no? Estamos hablando justamente de lo que en lo que es la perspectiva positivista, tradicionalista, vendría a ser la prehistoria, por supuesto, ¿no? Incluso a la edad de piedra, hasta la edad de piedra, ¿no? Que ahorita también vamos a estudiarla, que no se preocupe. Entonces, salvajismo, vuelvo a repetir, el hombre definitivamente se remite a vivir de la naturaleza, Tiene algunos avances, sí, utiliza el fuego y utiliza la piedra como primer elemento, ¿no? De su desarrollo cultural. En la barbarie, el hombre desarrolla ya actividades económicas productivas. La actividad económica productiva por excelencia es la agricultura, ¿no? Lo que, digamos, se inicia con la horticultura y es complementada, según muchos autores, por la ganadería. Aunque algunos autores señalan que en algunos casos la ganadería fue anterior a la agricultura, pero bueno, o la domesticación de animales fue anterior a lo que vendría a ser la agricultura, ¿no? Ya. ¿Qué sucede en la barbarie? El hombre se vuelve horticultor, como dijimos,
horticultor, es decir, se inclina a la domesticación de plantas, si cabe la palabra, ¿no? Claro, por supuesto que en un primer momento es en pequeños espacios, en pequeños jardines, por eso es el término de horticultura. La horticultura es el desarrollo, ¿no?, digamos, de la agricultura, pero en pequeña escala, ¿no?, los huertos, jardines, ¿no?, ¿correcto? Asimismo, domestica animales, ¿no? Y cuando hablamos de la domesticación de animales, habría que entender también los procesos, y los procesos son diversos, ¿no? Por ejemplo, el perro es un animal que lo domestica el hombre, pero que no necesariamente es el complemento, digamos, de la actividad agrícola o de la horticultura, sino que incluso, como lo dice, por ejemplo, Carl River, ¿no?, dice que la domesticación del perro, antecede a todo lo que vendría a ser el desarrollo agrícola, ¿no?, al inicio de la horticultura, antecede, ¿no? Bueno, ¿qué más hace el hombre? La verdad, construye habitaciones y desarrolla la alfarería. Esto en el desarrollo de la alfarería es importantísimo, ¿no? El desarrollo de la alfarería, que a partir de la alfarería se va, digamos, a dar, digamos, esa maestría en lo que es el desarrollo cerámico, ¿no? La alfarería, y se inicia con la cestería, de una manera incipiente, pero va a dar como un fruto final, digamos, una gran cerámica que a lo largo de los procesos humanos, ¿no?, encontramos diferentes ejemplos a lo largo del mundo, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, la cerámica mochica, la cerámica nazca es excelentísima. Bueno, la civilización, ¿no? El tercer estadio, ¿qué cosa? Compromete ya el desarrollo de la industria, el arte y la ciencia, ¿no? Cuando el hombre ya logra un desarrollo mucho más fuerte, si cabe la palabra, ¿no? Desarrollo de la industria, el arte y la ciencia, ya estamos hablando de la civilización. Y aquí hay una cosa importantísima, dice, aparece en la escritura y el hombre se desarrolla organizado en urbes, o sea, en ciudades. Habría que entender que, bueno, el hombre siempre tenía ese sentido gregario, ¿no? Pero el punto es de que el hombre tenía un proceso en aldeas y también después en ciudades, ¿no? La ciudad tiene características muy diferentes a las aldeas, ¿no? Bueno, ¿listo? Vamos a ver. Ahondando un poco más sobre, digamos, el proceso histórico humano según los modos de producción, tendríamos que entender lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos de salvajismo, estamos hablando del desarrollo de una comunidad primitiva. ¿Y eso por qué es importante, dicen algunos? Porque se entiende que el hombre vive una condición egalitaria, o sea, todos son iguales. No existe la propiedad privada, ¿no? Todo es colectivo. Por ejemplo, el hombre agrupa de gordas, ¿no?, para saciar su necesidad de alimentación, caza, por ejemplo, un bisonte, digamos, ¿no? Y entonces todos ellos, al cazar la presa, ¿no?, se dividen el alimento de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Por supuesto, respetando una jerarquía, en este caso, la jerarquía de la horda sería la jefatura, ¿no?, por ejemplo. Pero todos comen por igual, no existe la propiedad privada, ¿no? No existe, digamos, eso de que la presa le pertenece a uno y que tiene nada que ver, es para todos, ¿no? El salvajismo, vuelvo a repetir, nos lleva a entender directamente al desarrollo de una comunidad primitiva, una sociedad colectivista. Cuando hablamos de la barbarie, estamos hablando del desarrollo del modo de producción asiático, y como lo hemos señalado, y lo dicen los autores, aquí comienza, pues justamente se dan los inicios de las actividades económicas productivas, la horticultura y la ganadería. Si estamos diciendo que nos estamos remitiéndonos ya al desarrollo de las actividades económicas productivas y al desarrollo de vidas en aldeas, entonces tendríamos que entender lo siguiente: va a haber ya una separación entre los hombres, ¿no? Va a haber grupos que tienen más y grupos que tienen menos, grupos que se van a dedicar a, ¿qué te digo?, a dirigir, y grupos que van a ser subordinados. Entonces, aquí en la barbarie ya comienzan algunos cambios que luego se van a asentar, ¿no?, por supuesto, pero todo a partir del desarrollo de las actividades productivas. La
Barbari es un elemento, dicen algunos autores, muy crucial. Y cuando hablamos de la civilización, ya estamos hablando ya de unas sociedades con características y cambios muy fuertes y definitorios, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una sociedad, ¿no?, donde, digamos, se puede observar el esclavismo, el desarrollo de una sociedad esclavista dentro de la civilización. Y cuando hablamos del desarrollo de una sociedad esclavista, dicen los autores, nos estamos remitiendo a estudiar las sociedades de la edad antigua, digamos, la cultura griega, la romana, la egipcia, la caldeo-asiria, donde, digamos, esas sociedades se amparan en el esclavismo. El hombre domina al hombre, ¿no? Dentro de la civilización también encontramos el desarrollo de una sociedad feudalista. Aquí el hombre subordina al hombre, pero no, digamos, bajo la figura del esclavismo, de la fuerza, sino por el medio de producción que vendría a ser la tierra. Entonces, cuando estamos hablando de la sociedad feudalista, definitivamente nos estamos orientando a entender lo que vendría a ser la Edad Media, ¿no? La Edad Media, donde, digamos, se desarrolla todo lo que es el vasallaje, por supuesto, ¿no? El vasallo sujeto a la autoridad del señor feudal, que le permite justamente vivir en su feudo, pero el servicio, digamos, le es recíproco, digamos, a la ocupación de la tierra. Después tenemos la sociedad capitalista, ¿no?, donde ya el hombre subordina al hombre no por la fuerza, no por la tierra, sino por el dinero. Eso vendría a ser ya la edad moderna y también, por supuesto, la de contemporánea. Dentro de lo que es este cuadro de la división del proceso histórico según los modos de producción, también se señala el desarrollo de una sociedad comunista. Esto, señores, es un ideal, esto no existe, eso no existe. Esta propuesta, según los modos de producción, siguiendo la perspectiva marxista, materialista, analítica, como quieran ustedes, es la propuesta de Lewis Morgan. Bueno, jóvenes, esta es la primera sesión y hemos llegado hasta este punto y espero haber logrado, digamos, la satisfacción en cuanto a sus ganas de querer aprender historia y nos vamos a ver en la próxima sesión. Hasta pronto, amigos.